Muy buenas tardes. Estamos en una edición más del seminario del posgrado en Ingeniería de Sistemas. Hoy tenemos el gusto de escuchar una charla sobre prácticas recomendables para la transformación digital mediante ciencia de datos, impartida por el doctor Jesús Fabián López. El doctor Jesús Fabián López ha desempeñado roles de dirección de proyectos de transformación digital y ciencia de datos en decenas de organizaciones durante los últimos 35 años. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el año 2002. Su experiencia principal es en el diseño e implementación de modelos predictivos y de investigación de operaciones. En los últimos 10 años, ha trabajado en proyectos relacionados con optimización de precios, generación de ingresos. En los otros 25 años de su trayectoria, ha liderado proyectos multidisciplinarios para la optimización de la cadena de fabricación y suministro. Es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores de México y cuenta con un postdoctorado en la Texas State University y otro en Texas A&M. Fue el primer egresado del programa doctoral en Administración de la Historia de la Universidad de Nuevo León. Tiene un MBA y además una maestría en Ingeniería Industrial por el TEC de Monterrey. Es licenciado en Ingeniería de Sistemas y Mecatrónica por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Nuevo León. Cuenta además con certificaciones avanzadas, entre ellas en Ciencia de Datos por el Institute for Operations Research and Management Sciences, de una de las organizaciones más importantes a nivel mundial en el campo de la investigación operativa. El doctor Fabián ha publicado varios de sus trabajos de investigación en revistas indexadas a nivel internacional y así como varios libros en el campo de la investigación de operaciones. Ha ganado el Premio de Investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2015 y el Premio de Investigación de la Facultad de Contaduría Pública y Administración en el 2020. Pues le cedemos la palabra al doctor Jesús Fabián. Muchas gracias, doctor Arturo Guerrones. Para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy compartiendo este tema tan relevante que es ciencia de datos y cómo es que ciencia de datos contribuye en la transformación digital. Me gusta empezar esta plática hablando del tema de complejidad y cómo es que la complejidad en realidad en esta analogía que estoy aquí mostrando puede verse de dos maneras. Una es como una forma en la cual podemos competir y esto es muy notable en la actualidad en las organizaciones, inclusive entre los gobiernos a nivel mundial, pero también puede ser visto como un riesgo, ya que esto genera presiones hacia el negocio, ¿verdad? Y hacia las organizaciones. Y entonces tenemos que entender que esta complejidad, esta analogía de complejidad, pues en realidad puede ser vista ya sea de manera percibida en forma innecesaria, como se puede alcanzar a apreciar en la parte izquierda, pero el que realmente nos interesa abordar el día de hoy es toda aquella complejidad que administrada y atendida de manera correcta contribuye a la transformación digital. Lo vamos a ver más adelante y esa es a la que me refiero aquí como la complejidad vital. Y entonces, dicho eso, tenemos que aclarar el tema de que la transformación digital no es un proceso de tecnología, ¿verdad? Y eso va a ser el fundamento sobre el cual vamos a versar toda la plática el día de hoy. La tecnología no genera por sí sola valor económico. Y lo podemos ver en el lado izquierdo, la forma en la cual el crecimiento de las tecnologías se ha desarrollado en los últimos 20, 30 años con respecto a lo que es el crecimiento económico a nivel mundial, ya sea de las organizaciones y a su vez a nivel macroeconómico de los países, pues no sigue un patrón, consistente. Uno va más rápido que el otro y ahí en medio se genera un gap. Y ese gap se puede deber a muchas razones. La diferencia de escala en la cual el crecimiento se mide en un sector y otro, a temas que tienen que ver con factores que están en forma traslapada, que generan complejidad, y desde luego también un concepto que voy a introducir en un momento más, que es el tiempo que se requiere para generar valor en las soluciones particularmente de transformación digital. Es decir, el rezago que hay entre que inicio un proyecto y el tiempo en el cual empiezo a ver un resultado. Y bueno, esto me recuerda
ahora a un tema que tiene que ver con la forma en la cual asignamos nosotros los recursos en un ciclo tecnológico y muy particularmente en un tema de transformación digital que es el ciclo de explotación de la tecnología y el ciclo en el cual yo me dedico a hacer investigación y desarrollo, el ciclo de exploración, ¿verdad? Y entonces puedo ver en la parte de abajo dos enfoques, uno en el cual precisamente estoy explotando la tecnología, la transformación digital, busca aprovechar todos esas oportunidades y esos casos de uso mediante operacionalización de esas soluciones. Ese es el ciclo de explotación. Y en la parte derecha, en realidad es donde está la contraparte, que es donde estoy más enfocado en temas de innovación, temas de investigación y desarrollo, que es el ciclo de exploración. Entonces, la solución a este problema en el cual busco asignar recursos a un proceso cíclico, pues es una solución que viene a ser resuelto a través de un tema de intercambio de ciclos e intercambio de recursos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, visto esto, quiero ahora sí mencionar, independientemente de cuál sea el caso de uso de la transformación digital, se mencionan algunos casos en la parte izquierda, independientemente de eso, hay tres grandes estrategias. Y estas estrategias tienen que ver con optimización de procesos, que es muy orientado al tema de reducción de costos, por eso le llamo de defensa. También tengo un aspecto ofensivo que es más el tema de la forma en la cual yo interactúo y genero mi ciclo comercial con clientes, es más hacia generación de ingresos, por eso es más un tema ofensivo. Y la tercera gran avenida es el game changer, ¿verdad? Que es cuando yo habilito la transformación digital para generar nuevos modelos de negocio. Entonces, esas son las tres grandes estrategias y en esta filmina ahora voy a explicar en términos de la transformación digital, de los dominios de la transformación digital, hay dos dominios principales. En el eje horizontal estamos viendo los habilitadores digitales, que en realidad, si lo ven ustedes, es básicamente tecnología de lo que estamos hablando. Y en la parte del eje vertical estamos hablando de lo que son los capabilities digitales. Ya no son habilitadores, sino son capabilities, capacidades, que estas en realidad no se compran, ¿verdad? En términos generales, más bien se desarrollan dentro de una organización. Claro, siempre es posible comprar consultoría, pero el best practice es desarrollarlo internamente. Y bueno, es muy claro darse cuenta que en la parte del eje vertical es donde aparece nuestra plática, que es ciencia de datos, ¿verdad? Y en ciencia de datos, pues sabemos, históricamente hay la preanalítica, los modelos predictivos, los modelos de optimización prescriptivos y más recientemente, los temas que tienen que ver con modelos cognitivos para lo que es el aprendizaje automático, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en medio de estos dos ejes? Lo que tenemos es el caso de uso. Entonces, en un caso de uso de transformación digital, lo que tenemos en el core es la intersección de dos cosas, tecnologías y lo que son los capabilities de ciencia de datos. Voy ahora a mencionar algo que ya sabemos, hay digamos, la generación de valor tiene que ver mucho, está asociado al grado de avance de los modelos de ciencia de datos que estamos implementando. Mencionábamos hace rato los modelos cognitivos con lo que tiene que ver con el autoaprendizaje o aprendizaje automático de técnicas avanzadas, pero lo que quiero resaltar aquí, más allá de la evolución del valor, es el concepto de cómo se calcula valor. Valor es la relación de una ganancia en el numerador dividido entre el tiempo que yo requiero para generar ese valor. De lo que estamos bien claros es que en la parte de la ganancia tenemos dos componentes, lo que yo invierto, ¿verdad? Para poder generar un proyecto de transformación digital que en realidad es un valor siempre determinístico y ese es el que resta en la ecuación de ganancia, ¿verdad? Y la parte de lo que corresponde al ingreso, a la generación de valor
que voy a obtener por la inversión de ese proyecto. Aquí, desafortunadamente, como lo podemos ver, ese componente que suma, en realidad no es determinístico, más bien tiene una connotación estocástica, porque realmente nunca sabemos a ciencia cierta, hablando de ciencia, cuál va a ser ese beneficio que vamos a obtener. Entonces, esta combinación de tener una ganancia estocástica y una inversión determinística, pues no es muy favorable. Y entonces, si prestamos atención ahora en el denominador, que es donde está el tiempo para alcanzar generar el valor, nos vamos a dar cuenta que hay una condición interesante, y es que en la medida en la cual los ciclos de generación de valor se reducen, vamos a hipotéticamente a llegar a cero, en la medida en la cual ese tiempo de ciclo tiende a un valor muy pequeño, el valor generado tiende a infinito. Y entonces aquí nos damos cuenta, por esta condición matemática, que una conveniencia en los procesos de transformación digital son los ciclos de iteración, los ciclos de transformación. Entre más pequeños sean esos ciclos, o sea, tengamos ciclos más frecuentes, iteraciones más frecuentes, va a contribuir a la ecuación de valor. Sabemos nosotros, dada el conocimiento de lo que es la investigación de operaciones y de todo lo que es ciencia de datos, de que hay una situación muy interesante al momento de definir y determinar un modelo. En los modelos predictivos, generalmente son los datos los que lo determinan, ¿verdad? Y a diferencia en los modelos prescriptivos, los modelos de investigación de operaciones, más bien es el modelo, la definición del problema, el que determina qué tipo de datos son los que voy a ocupar. Y esta condición me va a llevar más adelante, en la siguiente filmina, a identificar que más allá de la frecuencia o de la habitualidad con la cual se aplican diferentes modelos de regresión, modelos de redes neuronales, diferentes modelos de predictiva, más allá de eso, algo que aparece como una necesidad es la forma en la cual estos modelos requieren ser entrenados o requieren ser procesados. Sabemos que hay necesidades en ocasiones que son fuera de línea, offline, pero en la transformación digital, una de las situaciones que más frecuentemente llegamos a encontrar es que estos modelos requieren un entrenamiento en línea, y esa circunstancia los hace particularmente complejos, con una complejidad adicional, ¿verdad? Entonces, podemos en la siguiente slides, si me permiten, darnos ahora cuenta de que en la parte que tiene que ver con la generación de valor, ya decíamos de los tiempos de ciclo, pero además de eso, una de las condiciones, sugerencias, virtudes en un modelo, en un proyecto de transformación digital es que en esos modelos busquemos no solamente que los datos dirijan las decisiones, sino que además incluyamos reglas de negocio a través, por ejemplo, de restricciones en un modelo de investigación de operaciones o de condiciones específicas en un modelo de machine learning para reducir o considerar ciertas relaciones causa y efecto, ciertas relaciones de proporcionalidad entre las causas, para poder que ahora sí entre los datos y las reglas de negocio poder generar un modelo que esté mucho mejor posicionado para poder contestar a una necesidad específica, ya sea de cualquiera de las tres estrategias que mencionábamos hace rato de transformación digital. Entonces, nos damos cuenta que es un híbrido, ¿verdad? Los modelos no son por sí solos únicamente procesados usando datos, sino que además de los datos, las reglas de negocio, el expertise del negocio se convierte en un driver fundamental para su operacionalización. Y bueno, ese tema que hablábamos hace rato de los ciclos de valor y cómo es que logramos que a través de prototipos logremos generar valor de una manera más frecuente en cada una de las iteraciones, me lleva a una reflexión, y esta es de que en las primeras iteraciones de cualquier proyecto de transformación digital, particularmente cuando estamos nosotros modelando con ciencia de datos, buscamos que en las primeras iteraciones el foco, la atención
esté puesto hacia lo que es la generación de valor, ¿verdad? Más que la funcionalidad, es más el valor de lo que las decisiones están siendo generadas en los modelos de ciencia de datos. En contraste, ya al momento de que vamos avanzando en iteraciones subsecuentes, siguientes, va a haber la oportunidad para entonces enfocarse en temas de funcionalidad. Y entonces este enfoque, esta filosofía de empezar con asegurar el valor de una solución a través de prototipos y diferir para que en iteraciones posteriores sea la atención puesta en temas quizás más mundanos de funcionalidad, es lo que consigue asegurar una rápida modelación que sea ágil en temas de iteraciones y que siempre en cada iteración logremos asegurar que estamos aterrizando en una solución que genera valor para la organización. Muy bien, continuamos. En este slide, lo importante de mencionar aquí es que mientras los datos se utilizan para procesar modelos y eventualmente para hacer análisis, en realidad la generación de valor viene a caer, viene a sonar la máquina registradora hasta que se toman las decisiones, hasta que se instrumentan las decisiones y están operacionalizadas en el proceso. Y es por esa razón que la forma, la receta en la cual se sugiere que todos los modelos de ciencias de datos estén implementados y operacionalizados no es a través de experimentos aislados del proceso, sino en realidad que estén embebidos dentro de los procesos del negocio. Ese es el best practice, ¿verdad? Esta filmina lo que busca es precisamente hacer resaltar la forma en la cual diferentes tipos de analíticas avanzadas, desde las más básicas hasta las más enfocadas en optimización o también en predicción, siempre podemos nosotros hacer uso de licencias comerciales. Claro, si la empresa la organización tiene los recursos para poder costear esas licencias, siempre va a ser una opción. Pero lo que en realidad aquí estamos buscando resonar en la audiencia es el open source. El licenciamiento open source o las licencias que son para uso libre es, digamos, que la moneda de cambio, ¿verdad? Sobre todo en la actualidad, tanto para librerías de machine learning, análisis predictivo, como también para temas de optimización. Entonces, el licenciamiento es una parte importante porque es lo que va al componente de costo, ¿verdad? De inversión que hablábamos hace rato y no debemos descuidarlo. Voy a hablar ahora lo que son los casos de uso de la transformación digital. Estos casos de uso, pues hay de muchos tipos y hay muchas empresas y algunos casos muy emblemáticos, ¿verdad? Hay uno del cual de forma particular me gustaría ahorita introducir el tema de los casos de uso porque no hemos hablado de ello. Es el tema de el Moneyball, que es, digamos, un acontecimiento, una situación del cual se han escrito libros y se han hecho películas y del cual, a través precisamente del uso de ciencia de datos, allá a principios de los años 2000, los Atléticos de Oakland innovaron implementando un modo diferente en cuanto a la estrategia para armar un equipo para la compra de jugadores. Y esto muy basado en lo que son modelos de causa y efecto, modelos multivariables. Y el resultado de todo esto, pues fue que lograron tener un desempeño igual o mejor que al resto de los otros equipos que estaban en la liga y con una nómina mucho menor. Inclusive llegaron a la Serie Mundial, ¿verdad? Recuerdo yo, inclusive se menciona eso en el libro, y esto lo pongo en forma anecdótica porque a mí también, más o menos en el año 2012, me tocó hacer un trabajo similar en Sinergia Deportiva, en el año en el cual los Tigres llegaron al campeonato y ganaron, ¿verdad? Desde luego, la analítica que hay al modelar un caso como el béisbol, un
juego de béisbol y un juego de fútbol es tremendamente diferente, ¿verdad? Pero lo pongo como ejemplo anecdóticamente porque pues en realidad inclusive hasta en el deporte podemos encontrar la aplicación de lo que es ciencia de datos en la transformación digital. Podemos hacer arreglos, clasificaciones de los casos de uso de transformación digital por industria. Aquí podemos verlos ahora sí que en diferentes industrias, cuáles han sido aquellos casos de uso más exitosos. No es la intención ahorita empezar a enlistarlos, pero más bien lo que quiero buscar en esta reflexión con la audiencia es darse cuenta que los casos de uso se pueden clasificar de muchas formas. En este otro ejemplo, están clasificados por proceso funcional. También podemos hacerlo de acuerdo al nivel de decisión del negocio. Hay ocasiones en las cuales la operacionalización de un modelo tiene mucho que ver con el tipo de decisión al cual quiero yo llegar, si es una decisión que va a ser del día a día o si es más una decisión de la alta gerencia o de la dirección, ¿verdad? Otra forma más de clasificar a los casos de uso, pues es de acuerdo al tipo de analítica que se busca utilizar, que se requiere utilizar. Inclusive nos vamos a dar cuenta que en muchos casos de transformación digital, ciencia de datos, se requiere la combinación de varios modelos, algunos que estén buscando predecir cosas, predecir comportamientos, y que con esos conocimientos, esas curvas o esos coeficientes, esas elasticidades, lo que corresponda, poder entonces en la misma solución generar prescripción, generar optimización, ¿verdad? Y con ello darle solución a un problema. Voy a hablar de algunos de estos casos de uso. Me gustaría empezar con el tema de cadena de suministro. En el caso de cadena de suministro, y lo que es históricamente, podría decirlo yo, supply chain, donde la investigación de operaciones / data science han tenido una relevancia histórica a lo largo de muchos años, muchas décadas. Prácticamente podemos decir que de ahí nació la investigación de operaciones. En la actualidad, su aplicación y su relevancia sigue siendo fundamental. Quizás ahora el reto es diferente. Yo quisiera aquí ejemplificarlo en el sentido de dos grandes elementos, dos grandes retos. Uno es el manejo de la incertidumbre. Podemos ver que la variabilidad en la demanda no solamente existe, sino también en el lado de la capacidad. La capacidad efectiva pues está deteriorada, afectada, impactada por muchos procesos dentro de la cadena. Y entonces existe una incertidumbre tanto en demanda como en capacidad. Ese sería el primer reto. Y el segundo gran reto es el que la transformación digital, lo mencionamos hace rato, la mayor parte de las decisiones requieren ser tomadas en línea, son decisiones dinámicas. Y entonces nuestro problema se convierte en encontrar la política óptima. Y esa política óptima busca estimar el mejor curso de acción basado en lo que en el momento 0 o en el momento 1, en el momento que esté yo tomando una decisión en tiempo real, requiera yo conocer o yo conozca en relación al futuro, ¿verdad? Y ese es precisamente el planteamiento del problema, predecir o optimizar el mejor curso de acción siguiente al momento de hacer un despacho, al momento de tomar una decisión. Y entonces, lo tradicional, como punto número 1 que se menciona aquí en la parte de la filmina en la derecha, es definir una función de demanda o una función de capacidad en función a su densidad de probabilidad. Pero luego, junto con digamos, el enfoque tradicional de optimización, aparece la oportunidad de hacer reinforcement learning, lo que es el autoaprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje automático. Y la forma de hacer que esto sea más eficiente es esta dualidad entre explorar y explotar el espacio-solución,
puede ser hecho, y esta es la contribución que quiero aquí mencionar, es haciendo uso de lo que son las técnicas tradicionales de investigación de operaciones, branch and cut, para generar soluciones que estén explotando el espacio solución, inclusive soluciones relajadas, infactibles. Puede ser este enfoque más eficiente a partir de un branch and cut que inclusive haciendo random walking con un reinforcement learning. Ese es digamos, el takeaway, el mensaje que quiero compartir con ustedes. Y bueno, lo que buscamos entonces es juntar ese conocimiento, esa exploración del branch and cut para, con un proceso de machine learning, identificar las causas, las variables causales, los estados del sistema que están generando a tomar decisiones para despachar o no despachar una acción. Y entonces esto se convierte en la política óptima. Y entonces la forma en la cual puedo medir qué tan óptima es la política es con su confiabilidad. Y entonces lo que voy a comparar es qué fue la acción que yo predije que debía ser contra la acción que óptimamente hubiera tomado al haber tenido la información futura a la mano. Y entonces, este es el enfoque de reinforcement learning, ¿verdad? Lo único que estoy aquí haciendo es exponer un caso en el cual puedo hacer algo híbrido, juntando algo tan tradicional como lo que son técnicas de branch and cut para poder hacer mucho más eficiente el proceso de reinforcement learning, pasando de patrones causales hacia lo que es la política óptima, ¿verdad? Y esto en un árbol de decisiones en los cuales no hay reglas. ¿Se acuerdan? Mencioné yo hace rato de que en los modelos de ciencia de datos lo ideal es que los datos junto con el expertise del negocio, con las reglas del negocio, estén conviviendo, ¿verdad? Que estén incluidas, embebidas dentro de un modelo. Y sin embargo aquí, en este caso particular, es un caso muy, digamos, diferente. En realidad voy a acabar con un modelo en el que no tengo reglas de negocio que estén codificadas en forma explícita, ¿verdad? No hard-coded rules, ¿verdad? Bueno, esa es una forma en la cual me gusta platicar acerca de cómo en la actualidad la investigación de operaciones y el data science sigue siendo muy relevante en un área del negocio que tradicionalmente ha sido la de cadena de suministro. En temas de capital humano, y lo voy a poner como el otro extremo, ¿verdad? El otro extremo en el sentido de que históricamente las áreas de recursos humanos siempre han estado rezagadas en temas de innovación, al menos hasta los últimos 10 años, 15 años. Y sin embargo, la transformación digital y la ciencia de datos han venido cada vez ocupando más relevancia dentro de las áreas de recursos humanos. Y la forma en la cual en este ejemplo, en este caso de uso, lo ejemplifico es buscando amarrar, conectar los indicadores de recursos humanos con los resultados del negocio. Si se fijan, las variables causales, las X, muchas de ellas buscan ser o son métricas, factores, variables del área de recursos humanos, pero sin embargo la búsqueda es que éstas generen causalidad e impacto sobre las variables del negocio, que son las Y. En este caso estoy representando, en este ejemplo, dos variables. El nivel de servicio, Y1, que es una variable comercial, por cierto, y una variable financiera, Y2, que es el EBITDA. Entonces, en la medida en la cual las áreas de recursos humanos se preocupen y enfoquen sus esfuerzos en relacionar sus métricas y conectarlas con los resultados del negocio, seguramente va a haber mucha mayor resonancia e interés en resolver todos los temas que tocan a capital humano, ¿verdad? Que es un elemento muy importante dentro de las organizaciones. Muy bien. Puse dos ejemplos y lo que me resta de la plática, aparte de recursos humanos y el tema de cadena de suministro, son prácticamente dos polos opuestos, uno muy tradicional, donde la investigación de operaciones ha tenido mucha contribución históricamente, y el otro muy reciente,
el área de recursos humanos, algo del cual quiero yo ahora centrar mi plática es en la parte comercial, en la parte de todo lo que es el engagement con clientes, ¿verdad? Y me gusta representarlo en 5 segmentos, los casos de uso, lo que es la optimización de la oferta, la experiencia del cliente, la optimización de la capacidad, la forma en la cual optimizamos el mix con el cual hago marketing, promociones y descuentos, y la parte de la optimización del canal. Entonces, estos segmentos me ayudan para ahora sí hablar de aspectos específicos en lo que se refiere a los casos de uso. Uno muy emblemático, pues el tema de las promociones, cómo puedo hacer targeting de promociones y descuentos para buscar encontrar segmentos de clientes o segmentos de oportunidad de compra y en las cuales pueda yo generar una oferta de valor tanto en producto como en servicio, como en precio, adecuado a la expectativa del cliente, ¿verdad? Otro caso más es el tema del cross-selling y del upselling, en el cual a través de métodos de afinidad y modelos de propensidad y de regresión, podemos nosotros, Machine Learning, podemos encontrar relaciones entre productos con la finalidad de ampliar la canasta de compra que un cliente puede estar dispuesto a adquirir, ¿verdad? Y entonces puedo generar similitudes entre clientes y con ello, junto con el historial y los insights que vengan de una canasta de compra, podemos hacer recomendaciones, ¿verdad? Y con ello el targeting del que hablábamos hace rato. Hay muchos otros casos de uso. Aquí podemos ver análisis de sentimientos, temas que tienen que ver con teoría de juegos y cadenas de Markov para lo que son secuencias, interacciones que pueda haber en la forma en la cual un cliente está haciendo su búsqueda en un portal, ¿verdad? Me gustaría, ya para terminar mi plática el día de hoy, aterrizar un poquito más en el detalle fino de un caso de uso, que es el que por ahí el doctor Berrones mencionaba, que es parte de mi experiencia que he tenido en los últimos años, mucho enfocado a lo que es precios y descuentos, ¿verdad? Entonces, desde luego, cuando buscamos nosotros deshacernos de producto que en el anaquel o en el inventario ya no es, digamos, requerido y el producto es estacional y ya va de salida, o es un producto del cual necesitamos bajar los niveles de inventario porque va de salida, casos como esos, o casos más regulares en los cuales estoy buscando hacer una promoción del producto, cualquiera que sea el caso, estoy hablando de los dos extremos, lo importante es encontrar cuál es la combinación de precios en el cual logro estos dos elementos que mencioné, la generación de revenue y de ingreso, pero a la vez también la contraparte que es minimizar los costos de inventario. Y es ahí, en esta dualidad en la cual voy a estarles comentando el día de hoy, el detalle de este caso de uso. Y este caso de uso para lo que son precios y descuentos, optimización de precios y descuentos, pues comienza con el tema de la definición de las elasticidades. Hay elasticidad, el cálculo de las elasticidades puede ser expresada en forma regular, modelada en forma regular, significando que no es otra cosa más que lo típico que se esperaría en digamos, en un comportamiento logarítmico exponencial, una relación de precio-demanda. Sin embargo, también podemos modelar en forma híbrida. ¿Qué buscamos en esos casos? Buscamos tener a lo mejor un enfoque más conservativo al momento de bajar un precio y esperar un incremento de demanda, y a lo mejor un enfoque más agresivo en el sentido de qué es lo que se esperaría cuando yo aumento el precio y cuál sería la demanda que estaría esperando. Independientemente de que sea un enfoque de elasticidad regular o híbrido, lo importante aquí es darnos cuenta que existen dos componentes, las elasticidades propias y las cruzadas. Y las cruzadas tienen que ver mucho con el tema de los productos sustitutos y complementarios para el manejo de los efectos de canibalización o los efectos halo, ¿verdad? ¿De qué forma modelamos este caso de uso? Lo manejamos a través
de una solución de 5 pasos, en la cual el primer paso es el análisis de la red, en la cual buscamos entender las relaciones que hay entre todos los productos que están interactuando en digamos, en un assortment, en una categoría, complementarios o sustitutos, encontrar esas relaciones y con ello, en el segundo paso, rankear esas relaciones para remover aquellas relaciones que sean en realidad débiles o que en realidad sean relaciones espurias. Y con ello, entrar al modelo de regresión o al modelo de Machine Learning ya con un subset de relacionamiento mucho más, digamos, más fino, más procesado, y no entrar con una matriz de todos contra todos al cálculo de las elasticidades. El tercer paso es precisamente en donde, ya habiendo limpiado toda esa interrelación de causas y efectos entre precios cruzados, hacemos la regresión. Y bueno, pongo la regresión porque pues es lo típico, lo ortodoxo al momento de calcular elasticidades, pero en realidad también pudiéramos usar métodos no paramétricos, por ejemplo, un XGBoost o un Random Forest, para poder generar el cálculo de las elasticidades, de los cambios que hay de demanda con respecto al precio, buscando atrapar o conseguir modelar relaciones no lineales, ¿verdad? Que es algo en el cual los modelos de regresión tienen mayor dificultad para lograr. Ese sería el paso número 3. El paso número 4 es, ya con todas esas elasticidades propias y cruzadas de precios, ahora sí, modelar una red en la cual buscamos maximizar el revenue, ese puede ser una función objetivo, sujeto a restricciones, ¿verdad? Desde luego, esas restricciones tienen que ver con reglas del negocio, ahorita vamos a ver algunas de ellas, pero en el cual las variables de decisión evidentemente es el cálculo, la estimación óptima de los precios de la categoría que estamos modelando, ¿verdad? Y entonces, me gustaría con ustedes dar algunos insights en la parte de los modelos predictivos. Usamos, para este caso de uso, la librería de Scikit-learn. Usamos una combinación de métodos paramétricos y no paramétricos. Ahorita voy a platicar de ello. Usamos validación, cross-validation para poder hacer la optimización de los hiperparámetros de los modelos de Machine Learning, particularmente temas de regularización L1, regularización L2. Y bueno, acabamos con un set de coeficientes de elasticidades que pueden ser de diferentes modelos, porque comenté que iban a ser varios, pero aquí estoy enfatizando mucho los que pueden venir de un modelo L2, como es el Rich, o de un modelo L1, como es el Lasso. Hacemos entonces la selección o el ensamble del modelo basado en un enfoque en el cual enfocamos la confiabilidad de las elasticidades y no tanto el pronóstico de demanda. Los dos son importantes, pero aquí lo más relevante es atinar a la confiabilidad de la elasticidad. Y entonces, con todo esto, de lo que quiero mencionar es que dentro de los modelos paramétricos de regresión, una de las oportunidades que nos dan esos métodos es modelar reglas de negocio a través de restricciones. Lo mencioné hace rato, ¿verdad? Y con ello, lograr que la explicación de esas varianzas de los efectos con respecto a las causas queden no solamente determinados por los datos, pero también por esas relaciones que provienen de las reglas de negocio. En otras palabras, es un enfoque de regresión restringida, ¿verdad? Eso es para los paramétricos, y para los no paramétricos es donde viene el proceso de ensamble. ¿Qué significa el ensamble? Utilizo modelo usando modelos paramétricos, no paramétricos, y con ello, al ensamblar con un método que puede ser basado en pesos o basado en condiciones, logro obtener para cada uno de los productos, para cada una de las tiendas, para cada una de las condiciones del precio, de los puntos de precio, cuál es la combinación de modelos
que mejor representa la confiabilidad de la elasticidad. Este enfoque de ensamble tiene varias ventajas. Mejora la confiabilidad, reduce el sesgo y además, de manera muy puntual e importante, incrementa la estabilidad de las elasticidades cuando estos modelos corren, digamos, en forma semanal o en forma diaria, de acuerdo a la necesidad del negocio. Aquí hablábamos de la forma en la cual podemos ensamblar con promedios ponderados, si ustedes gustan, ese es un enfoque en la parte de arriba, pero modelos más sofisticados, sobre todo los no paramétricos, pueden acabar utilizando, digamos, un enfoque más condicional. Cuando ciertas condiciones se den, toma el modelo número 1, que a lo mejor es un XGBoost o una red neuronal, y cuando las condiciones de las variables están en otra parte del espacio solución, entonces usas un modelo de regresión, ya sea un Rich o un Lasso, ¿verdad? Estoy ahorita ejemplificando la forma en la cual se puede hacer el ensamble, ¿verdad? El ensamble final. La parte final que voy a compartir con ustedes es los insights de lo que nosotros encontramos al hacer la optimización. Y bueno, pues en realidad se imaginarán, para un caso en el cual estamos manejando una categoría como la que corresponde a galletas, que son 3,450 SKUs, 3,450 productos. Si para cada uno de ellos tengo 15 puntos de precio es PP, entonces la cantidad de variables de decisión que puedo tener en el modelo, pues es una cantidad muy grande, ¿verdad? Porque estamos hablando de la cantidad de combinaciones que puede haber de precios con respecto a productos. Y entonces, en este ejemplo, en donde la densidad que tengo yo de las elasticidades que salieron del modelo de ensamble está al 50%, que es un factor que se puede calibrar dentro del ensamble, pues acabamos con una matriz, un espacio solución mucho más acotado, y con ello logramos resolver una red de interacciones, una red para maximizar el revenue en un tiempo razonable, 3 minutos, digamos, para una categoría. Para cada categoría, si una empresa tiene 100 categorías o 500 categorías, pues estaríamos nosotros resolviendo en un tiempo razonable la optimización de precios de toda la compañía, ¿verdad? Y bueno, hay algunas contribuciones dentro de este proceso. Una de ellas es cómo linealizamos las ecuaciones que hay de relación entre precio y demanda a través de algunas transformaciones que aquí se mencionan, las de McCormick Envelope, quizás sean conocidas, pero también hicimos otro aspecto, que transformamos el problema original, que es un problema cuadrático, en algo más tratable, ¿verdad? Que es lo que aquí se menciona. Y lo hicimos con un solver que es open source. Posiblemente algunos de ustedes lo conozcan, ¿verdad? En realidad el Gurobi o el Simplex lo usamos únicamente para poder tener comparación de lo que estábamos obteniendo con la licencia open source. Y bueno, hay muchas restricciones que modelamos, los precios que va a estar considerando y optimizando el modelo con respecto a la competencia, el tema de los puntos de precio como valores discretos en lugar de continuos, por eso hablaba de 15 puntos de precio en la matriz de combinaciones, el ratio que hay entre los precios que yo voy a obtener contra los de la competencia, decía hace rato, el número, una restricción o restricciones para considerar el número de cambios de precios que voy a generar en el assortment. Y bueno, con ello lograr modelar la red de la cual hablábamos hace rato, la red en la cual la demanda de un producto depende del precio propio y del precio de los productos que están relacionados, ya sea por efecto de canibalización o de efecto halo, ¿verdad? Suplementario o sustitutos. Y bueno, con esto llegamos al resultado, y este resultado es para cada uno de los SKUs de una empresa, digamos, de una empresa comercial, podemos modelar y encontrar cuál es el porcentaje del volumen de demanda que está explicada por las variables de precio y por las variables promocionales. Y entonces nos vamos a dar cuenta, en la medida en la cual entramos al detalle, de que va a haber productos
que son más sensibles al precio, que es, digamos, productos en los cuales en todas las tiendas hay una elasticidad importante al precio, y en el otro lado, productos que son inelásticos, que no tienen sensibilidad al precio. ¿Por qué? Porque prácticamente ninguna de las tiendas se logró encontrar causalidad, y esa causalidad viene asociado por el métrico de la varianza explicada, de la R cuadrada ajustada, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo. Bueno, entonces me gustaría aquí, con esta última terminar mi intervención. ¿Qué es lo que encontramos al momento de optimizar los precios? Hicimos un experimento y en el cual en este experimento buscamos evaluar, comparar lo que es un grupo control contra un grupo de prueba. El grupo control son tiendas en las cuales no hubo cambios de precio, y el grupo de prueba es donde se implementaron los cambios de precio. Y algo que resulta muy interesante es darnos cuenta de que no solamente estamos nosotros, si comparamos del lado izquierdo al lado derecho, lo podemos ver por segmentos del tamaño de la tienda. No solamente estamos viendo el azul contra el azul, el naranja contra el naranja, etcétera, que la media de ingreso está aumentando, sino que además la varianza que estamos encontrando entre todas las tiendas en las cuales están dentro de ese grupo, de ese segmento, la varianza del revenue también disminuye, lo cual es favorable, ¿verdad? Entonces aumentó la media de la demanda y del margen de venta, utilidad esperada, y también disminuye la varianza, lo cual ambos elementos resultan ser de conveniencia, ¿verdad? Cuando se trata de generar valor. Y bueno, con esto termino mi intervención. No me resta más que agradecer la oportunidad que me dieron para platicar de estos temas, y encantado de escuchar las preguntas, tratar de contestar las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Fabián. Estábamos aquí esperando preguntas de parte del público, mientras nos llegan algunas preguntas aquí de su charla muy interesante. Gracias. Yo tengo sí, una curiosidad. No, gracias a usted por su muy interesante charla. Una curiosidad que, bueno, tengo varias, pero una principal es en cuanto a la cuestión es, digamos, aspectos metodológicos, me parecen completamente válidos y de frontera y muy interesantes, pero una preocupación que me ha surgido en los últimos años con respecto a este tipo de aplicaciones es justamente tiene que ver con el concepto de valor, porque en la definición, digamos, clásica, económica de valor, valor no se refería exclusivamente a una cantidad cuantificable económico mediante dinero, pues valor significaba en el concepto del liberalismo, liberal clásico de Stuart Mill, es el beneficio para la mayor cantidad de personas, eso era el valor. Y ahora en las problemáticas que se está enfrentando la sistémica económica, tal vez vienen otros factores a considerar más allá del revenue, ¿no? Definitivo. Como, y ahora, aunado a la cuestión que usted mismo nos mencionaba de la estocasticidad en el valor obtenido y el determinismo en la inversión, tal vez se vaya a complicar esta estocasticidad al considerar más aspectos de lo que llamamos valor. No sé si nos pueda comentar algo al respecto, doctor. Sí, no, definitivamente acabas de mencionar algo muy relevante, porque ahora no solamente estamos hablando de que la parte estocástica proviene por un beneficio cuantitativo, un beneficio económico del cual no existe, digamos, certeza, sino que además las fuentes de ese beneficio, que como bien dices tú, doctor, no solamente es económico, sino que es inclusive bienestar, puede ser, bienestar social, ¿por qué no? Todos esos beneficios ahora van a estar, digamos, dispersos entre una población heterogénea, ¿verdad? Y en ese momento la estocasticidad todavía es más compleja, y entonces el beneficio o el valor que estamos aquí hablando, pues se va a complicar, y entonces con mayor razón debiéramos ponerle atención al denominador, porque si seguimos tratando de irnos al numerador y tratar de
ver la forma en la cual reduzco costos, en la parte determinística, la inversión, pues en realidad la fórmula no es muy ganadora, más bien es en la forma en la cual reducimos el ciclo, ¿verdad? El ciclo de valor, lo que aquí yo denomino el tiempo para generar valor, que son las iteraciones de prototipos de las cuales hablábamos hace rato. Entonces, definitivamente en la condición que tú mencionas, doctor, todavía más se hace patente la necesidad de recargarse en un tema de ciclo eficiente para generar valor. Muchas gracias, doctor Fabián. Al público, por favor, algunas preguntas que nos tengan aquí nuestro auditorio, estudiantes del posgrado. No me ha llegado ninguna pregunta. La charla es muy interesante. Aquí tenemos. Aquí va una pregunta de nuestro público, doctor Fabián. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al llevar a cabo procesos de transformación digital? Muy bien. Pues miren, si me preguntan a mí el tema de valores del que estamos ahorita platicando con el doctor Garrones, ese es el más importante. Sin embargo, eso lo digo yo, pero ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen las consultorías que se dedican a hacer proyectos de transformación digital? Lo que ellos opinan es que en el eje horizontal, recordemos que era donde estaban los habilitadores, que son tecnológicos todos ellos, ahí no hay un desafío, que es la pregunta que me hacen. El desafío está en la parte de los capabilities digitales, ¿a qué me refiero? Ciencia de datos. Hay muy poco talento en las organizaciones desarrollado o que se busca desarrollar precisamente para resolver este desafío. Y ese es, digamos, uno de los principales aspectos que estas empresas de consultoría han reportado en su gap análisis. El gap análisis de lo que se requiere para hacer un proyecto de transformación contra lo que realmente reportan las empresas que tienen disponible para poder llevarlo a cabo. El tema de talento, ¿verdad? Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta más. Gustavo Martínez le pregunta, ¿el valor es el mismo para cualquier tipo de industria o es específico en cada una de ellas? Es específico, ¿verdad? Y diría que no es solamente por industria, sino es muy particularmente de cada empresa, ¿verdad? Y este tema me lleva a cuáles son, digamos, las condiciones financieras, ¿verdad? Y sobre todo también las condiciones de capacidad que pueda tener una empresa. Y cuando me refiero a capacidad, me refiero a todos los tipos de capacidad, incluyendo, ¿por qué no decir el tema de capital humano, de talento, ¿verdad? Pero sí es por cada empresa. Excelente, muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta adicional, un poco muy simple. Cuando habla usted de elasticidad, esta elasticidad, entendemos, es la respuesta a la demanda en base según los precios, ¿verdad? Correcto. Pero ¿qué tan dependiente es de fluctuaciones o volatilidades ya del mercado en sí o de la economía más a un nivel global, digamos, a un nivel más allá de las cuestiones externas a la organización? Muchísimo. Y si me animan a decirles, todavía más importante están en los temas de estacionalidad, los temas que tienen que ver con los días festivos, que tienen que ver con mercados, digamos, en el norte del país son mercados diferentes a los que hay en el Bajío, etcétera. Pero en definitiva, yo estoy hablando de algo más mundano, como es un tema el asunto de la estacionalidad. Si nosotros queremos ahora preguntar, evaluar si hay otras variables que pueden estar afectando de tipo macroeconómico, yo les diría que sí. Y es por esa razón que que dependiendo de la cantidad de años, la cantidad de data que vamos a utilizar para hacer los modelos de elasticidad, sean paramétricos o no paramétricos, si estamos hablando de, digamos, más de un año, 2 años, 3 años, más de 3 años, en la medida en la cual aumente el time window, el dominio de tiempo para la data, pues en esa medida tenemos que considerar otros elementos de tipo macroeconómico, ¿verdad? Porque son definitivamente parte de lo que puede influenciar
la respuesta a la demanda, ¿verdad? Entonces tiene que ver, mucho que ver con el time window, la cantidad de la serie de tiempo, la longitud de la serie de tiempo que usemos. Muchas gracias. No, pues, doctor Fabián, no me queda más que pues agradecerle una vez más, como siempre, un placer y un honor tenerlo por acá en Visis. Ojalá pueda visitarnos de nuevo muy pronto. Y pues mis más cordiales saludos. Por aquí le están dando su reconocimiento. Y pues, muchas gracias de nuevo. Me dio mucho gusto saludarlos a todos y seguimos en contacto con esta serie de conferencias muy interesantes. Por favor, sí, muchas gracias. Gracias. No, pues excelente, Fabián.